Bueno, fue un proceso muy largo y muy complejo y muy doloroso, la verdad. Eh, pero bueno, yo tenía el impulso de hacerlo en su momento, un poco que me dejé llevar por este impulso y de alguna manera la película se convirtió en una película, ¿no? Yo empecé Claro. editando en mi casa, mi computadora, digamos con un grabador prestado, haciendo un par de conversaciones con mis hermanas, con mi papá, editando a la par, y de repente eso se convirtió en un primer corte, fue a un work in progress en Bafisi y ahí empezó como esta gran rueda donde de repente la película ganaba un work in progress, finalmente ganó el premio coral del Festival de La Habana de postproducción, y con eso tuve una mezcla 5.1, una película grande, y era algo que yo nunca me hubiera imaginado en primer lugar, ¿no? Que se inició en mi casa, en una habitación, con mi computadora y mis discos, digamos. Claro. Es muy increíble lo que está pasando ahora, no lo puedo creer. Sí, es tremendo el trabajo que has realizado a través de, bueno, es una colección de VHS de tu familia, ¿no? De toda la historia, sobre todo del matrimonio de tu madre y tu padre. Quería consultarte, bueno, a través de lo que pude ver en la historia, se puede llegar a notar, bueno, obviamente, la tensión que había entre ellos dos. ¿Crees que era algo personal o algo que podría llegar a catalogarse como cultural del momento? La tensión que existía entre ellos. Claro. Creo que es producto de algo muy complejo, ¿no? La película justamente trabaja sobre esto, sobre el por qué se sucedieron las cosas de la manera en la que se sucedieron, por qué mi mamá se quedó dentro de esta relación. Había todo un contexto, ¿no? También es verdad que las cosas se empeoraban un poco por toda la situación económica, que mi papá había 4 meses que, por ejemplo, no cobraba su sueldo, que tenía que ver también con un contexto, ¿no? de presunta opulencia argentina, pero que, sin embargo, del lado de lo estatal, él como funcionario no cobraba por muchísimo tiempo, el tema de que empezaron a haber deudas, empezaron a haber un montón de cosas. También sí creo que hay algo que es de índole cultural, el hecho de que mi madre no haya podido ejercer su carrera, porque mi mamá también era politóloga, ella podría perfectamente haber sido diplomática. Sin embargo, fue impulsada por su propia familia a casarse, a no ser una solterona, a formar una familia ella misma, a cumplir con la noción del ser madre, a cumplir con la noción del ser la mujer perfecta, la mujer que siempre sonríe, la mujer que siempre está bien, pero que en el fondo se resguarda, o sea, guarda todo para adentro, digamos. Entonces todo eso hace que implosione algo muy doloroso, ¿no? Porque si bien el vínculo entre mis padres también era algo personal, digamos, tenía que ver con algo, su no funcionalidad tenía que ver con algo muy, muy íntimo y muy personal. Al mismo tiempo también había todo un contexto que lo impulsaba, lo exacerbaba, lo empeoraba, ¿no? Y sí creo, y esto lo he dicho muchas veces, que mi mamá habría tenido una realidad muy distinta, una vida muy distinta, si simplemente no hubiera nacido siendo mujer. Claro. Eso es así. Hay una situación de coyuntura muy interesante ahí, muy interesante. Silvia, me voy a quedar con uno de los recursos utilizados en el documental, sin ánimos de spoilear nada, quiero invitar a la gente que se sume a verlo, pero se van a encontrar con las versiones o quizás los comentarios y relatos de cada una de las hermanas y cómo muchas veces no están en concordancia el uno con el otro, pero bueno, esto también nos trae esto de una realidad y distintas interpretaciones de esa realidad. Bueno, la película, una de las, o sea, la herramienta principal que yo decidí trabajar a nivel estructural dentro de la película es la memoria, ¿no? Y la memoria es algo caprichoso, es algo efímero, es algo cambiante. Y es cambiante según, no solamente según el tiempo, sino según las personas que eligen recordar. Y el cómo esas personas recuerdan también hablan de su manera de amar, ¿no? Y de su manera de vivenciar tal o cual evento. Entonces, yo cuando empecé con la película, yo pensé que al entrevistar a mis hermanas me iba a encontrar con que ellas iban a compartir lo mismo que yo recordaba, y de repente me di cuenta que no, que ellas tenían su propia interpretación de las cosas, y que eso a la vez también hablaba de mi madre, ¿no? Claro. Y de su manera de amar a mi madre y a nuestra madre. Y sí. entonces entendí que eso también era una herramienta
muy poderosa, y también era muy útil porque la película toca ciertas temáticas que son difíciles, ¿no?, de sobrellevar, sobre todo para el espectador, que tienen un peso muy grande. Entonces, el valerme de la estructura de la memoria, de las interrupciones, de las disrupciones, de los silencios, del no querer hablar, del querer hablar, del corregir sobre esta memoria que anda y se desanda, de alguna forma yo podía de esta forma generar un cambio de tono, y con ese cambio de tono yo podía hablar de cosas que eran graves, pero sin por eso digamos, hundir la película en un cierto tipo ¿no?, de lobreguez, ¿no?, de densidad. Claro. Pero fue algo a trabajar mucho también dentro de la película. Bien. Me quiero quedar con una consulta que te hicieron en el diario Página 12 virtual, y una de las preguntas que te hacen, que tiene que ver con el material VHS, que era material de tu padre, y esto de llevar los discursos de tus hermanas, trabajar con un material de tu padre para, de alguna manera, también exponer todo esto que sucedió. ¿Cómo fue trabajar con eso, que obviamente ser todo recontra personal, pero un material que fue proporcionado por él, de alguna manera? Bueno, a mí me interesa mucho el hecho de trabajar con su mirada, ¿no?, y el cómo su mirada condicionaba la manera de actuar de mi madre frente a la cámara, y esa forma tan carismática que ella tenía de referirse a la cámara, de charlar a la cámara, y esa comodidad que ella tenía en un inicio, después poco a poco se va erosionando, se va desgastando, y ella empieza a escaparla a la cámara, ¿no? Y ese escaparla a la cámara no solo tiene un vínculo directo con su relación con mi papá, sino que también tiene un vínculo con su propia manera de percibirse, ¿no?, y de su propia manera de sentirse como mujer, y la comodidad de estar con ella como persona, y también enfrentando lo que es el pasaje del tiempo, porque la noción de que algo está siendo capturado en cámara significa que es algo que va a ser conservado en el tiempo, y el querer escapar a ser conservada de esa manera en el tiempo. También es verdad que si yo estaba hablando de la relación entre mi madre y mi padre, me parecía muy interesante el construir con la mirada de mi padre, ¿no? Con el cómo él la veía, porque eso también hablaba muchísimo de la relación entre los dos. Claro. Quizás con estas imágenes no hacía falta ni siquiera una declaración en palabras, ¿no? Con esas imágenes se puede ver todo. Estamos hablando de obviamente este documental que tiene muchísimo material personal. Imagino la dificultad a la hora de encarar el proyecto. ¿Existió un motor, un estímulo en específico que te haya dicho es momento de hacerlo? Bueno, en realidad fue una conjunción de cosas, ¿no? Porque desde que yo era muy chiquitita yo siempre escribía mucho, y mi mamá siempre en chiste un poco leía lo que yo escribía y me decía: vos tenés que hacer una novela con mi vida, ¿no? Y cuando empecé a estudiar cine ella me dijo: tenés que hacer una película con mi vida y darme un final feliz con Rodolfo Bebán. Nosotros nos casamos al final, y porque mi mamá tenía como un enamoramiento muy profundo con Rodolfo Bebán. Y bueno, finalmente cuando mi mamá falleció, y no solamente sintiendo una impotencia bárbara de que mi mamá no había tenido la noción de realización en vida, de que nosotras siempre pensamos que de alguna forma el universo la iba a recompensar por las cosas que había sufrido, y de repente fue todo tan rápido, fue todo tan súbito, y mi mamá no tuvo eso, y me aterraba la idea de no solo de olvidarla, sino que también que lo que había pasado quedara en el olvido. Yo sentía que yo le debía a mi mamá un sentido, una forma de justicia, ¿no? El darle una voz, y que esa voz fuera escuchada, y que si yo había estudiado cine no era algo fortuito, era algo que de alguna forma me tenía que permitir por primera vez en mi vida el actuar y generar un cambio ante cosas ante las cuales yo había sido impotente por tantísimo tiempo. Entonces así fue como un poco empecé con la película, y cada vez que yo sentía que flaqueaba y sentía que no podía seguir editando la película, porque fue muy difícil también la decisión de editarla yo, pero también sentía que si no la editaba yo, entonces ¿quién iba a contar nuestra historia? Claro. Y que era algo que yo tenía que también proponerme a mí misma, ¿no? Yo tenía que ser capaz de poder contar nuestra historia. Entonces, si bien todo este proceso fue muy difícil, yo sabía que lo que me movía mi motor era mucho más grande que cualquier dolor que yo pudiera estar pasando en ese momento, y ese era mi deber con mi mamá. Eso era darle una voz, y de alguna forma, esto suena un poco
extraño dicho así, pero un poco darle pelea a la muerte, ¿no? Claro, Como que, claro que sí. para mí la película era eso, significaba eso. Definitivamente, bueno, quizás mi opinión valga poco, pero le ha dado una gran voz, una cara, un registro súper interesante. Nos llamó poderosamente la atención acá con Manu, porque fue la utilización de recursos sale de lo normal, sí. sale de lo normal. Vos decís grandes producciones y bueno, a pesar de eso, con estas herramientas tan cotidianas, fue multipremiado este documental, que ya es película, no solo documental, y es una gran recomendación para este día, Manu. Sí, fantástica. Bueno, nuevamente felicitarte, María Silvia, por una producción impecable también y una gran forma también de contar toda tu historia y la historia familiar. Recordamos entonces, se estrena hoy a través de las salas de PCI Puentes de Cine, en la sala de cine virtual a través de www.cinevirtual.com.ar y simplemente sale 160 pesos para visualizarla durante 24 horas. Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que puedas retornar al país antes de esta segunda oleada fuerte en Francia. Y ojalá que sí. Ojalá que sí. Crecemos los dedos. Hacemos fuerza desde acá. Sí. Éxitos para este súper estreno, ¿eh? Nos gustó muchísimo la producción, te felicitamos nuevamente. Muchas gracias. Gracias por el espacio.